No soy de esas personas que creen en leyendas urbanas. Siempre he sido bastante racional. O, al menos, lo era hasta esa noche. Hasta que tomé el atajo a través del llamado Camino de los Susurros. Un nombre que, hasta entonces, había sido solo eso, una historia más para asustar a los ingenuos. Pero ahora, cada vez que lo escucho, el frío recorre mi espalda. Todo comenzó como una simple decisión lógica. Eran casi las 11 de la noche y me encontraba en medio de una larga travesía hacia la casa de mis padres, un viaje que ya había hecho docenas de veces. Pero esa vez estaba cansada y el camino habitual se veía interminable. Recordé el atajo del que algunos hablaban. Una carretera solitaria, en las afueras del pueblo, que podía cortar el trayecto por casi una hora. No era un camino muy transitado, pero no me importaba. Lo que me importaba era llegar más rápido. El primer tramo fue tranquilo. El silencio de la noche se mezclaba con el sonido del motor y el suave zumbido de la radio. Me sentía tranquila, casi disfrutando de la soledad. Las luces de la carretera eran escasas, pero suficientes para guiarme, hasta que, de repente, algo extraño sucedió. La radio emitió un crujido, como si hubiera perdido la señal. Eso no me sorprendió, ya que estaba en medio de la nada. Apagué la radio y dejé que el silencio tomara el control. Pero lo que comenzó como un silencio agradable pronto se transformó en algo opresivo, como si el aire en el coche se hubiera vuelto más denso. Mi respiración era el único sonido que escuchaba, hasta que no lo fue. Al principio, pensé que era el viento. Un sonido suave, apenas perceptible, que se filtraba por las ventanillas. Pero cuando bajé ligeramente una de ellas para escuchar mejor, me di cuenta de que no era viento. Era un murmullo. Un susurro. Pequeñas voces, como si alguien estuviera hablando muy bajo, justo detrás de mí. Miré por el retrovisor, convencida de que no había nadie más en el coche. Pero, por un segundo, mi corazón se detuvo. Allí, en el asiento trasero, vi la silueta de un hombre. Solo fue un destello, un parpadeo entre las sombras, pero lo vi. Frené bruscamente y miré hacia atrás. El asiento estaba vacío. Respiré hondo, intentando calmarme. Es el cansancio, me dije. Pero algo no estaba bien. El ambiente dentro del coche se sentía distinto, cargado, como si no estuviera sola. Volví a poner en marcha el motor y seguí conduciendo, intentando sacarme de la cabeza esa sensación. A medida que avanzaba, los susurros se intensificaron. Ya no eran un ruido lejano, estaban ahí, justo detrás de mí, a mi alrededor. Giré la cabeza rápidamente hacia el asiento trasero y, esta vez, lo vi claramente. El hombre estaba ahí, mirándome. Su piel era pálida, casi translúcida, y su boca se movía en un susurro constante que no lograba comprender. Mi corazón martillaba en mi pecho, las manos sudorosas se aferraban al volante. Intenté acelerar, pero el coche parecía no responder. ¿Qué quieres?, grité, desesperada, mientras mis ojos saltaban entre la carretera y el retrovisor. El hombre no contestó. Solo seguía moviendo los labios, como si estuviera repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Las luces de la carretera comenzaron a parpadear y, de pronto, todo quedó en una oscuridad total. El coche, el camino, todo a mi alrededor desapareció en un manto negro. El miedo me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. Solo el susurro continuaba, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Sentía su presencia a mis espaldas, tan cerca que podía oler el aire frío que traía consigo. Estaba allí, justo detrás de mí, pero no podía verlo. Entonces, de repente, las luces volvieron. Estaba estacionada en medio de la carretera, el coche apagado y en silencio. Miré alrededor, esperando ver al hombre otra vez, pero no había nada. La carretera estaba vacía, y todo parecía normal. Me sentí tonta. ¿Había imaginado todo aquello?
Con las manos temblorosas, reinicié el motor y aceleré. No quería pasar ni un minuto más en ese lugar. Después de lo que parecieron horas, finalmente vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Sentí una ola de alivio. Necesitaba parar, respirar, asegurarme de que estaba despierta. Al llegar, el encargado me miró curioso mientras llenaba el tanque. Traté de ignorarlo, pero no pude evitar contarle lo que me había pasado. Esperaba que se riera, que me dijera que era una tonta por creer en fantasmas. Pero no lo hizo. En cambio, me miró con una seriedad que me heló la sangre. No eres la primera que habla de eso. Mucha gente que toma ese camino cuenta lo mismo. Dicen que los susurros pertenecen a los que murieron allí. Gente que desapareció, viajeros que nunca llegaron a su destino. Y siempre vuelven a aparecer, buscando a alguien más para llevarse con ellos. No supe qué decir. Solo subí al coche, temblando. Esa fue la última vez que tomé ese atajo. Pero a veces, cuando conduzco de noche, aunque esté en una carretera completamente diferente, siento que los susurros vuelven. Como si estuvieran esperando a que, algún día, vuelva a pasar por ahí. Hace un par de años, decidí hacer un viaje largo por carretera. No había nada mejor que conducir por la noche, con el frío del aire entrando por las ventanillas, las carreteras solitarias y la calma de la oscuridad. Aquella noche, el cielo estaba cubierto de nubes y el asfalto parecía desaparecer en la negrura infinita. Llevaba horas conduciendo cuando mis ojos comenzaron a pesarme. Era tarde, y las luces del tablero parecían bailar frente a mí. Decidí que lo mejor sería encontrar un lugar para descansar. Sin embargo, en ese tramo de la carretera no había nada. Ni gasolineras, ni moteles, ni siquiera un cartel que indicara cuántos kilómetros faltaban para la próxima ciudad. Mientras me preguntaba cuánto más podría soportar sin dormirme, vi algo que me sacó de mis pensamientos, una figura en el borde de la carretera, apenas iluminada por los faros de mi coche. Era una mujer, vestida con una chaqueta ligera, haciendo señas para que me detuviera. Aunque normalmente nunca recogería a un desconocido, había algo en su mirada, algo que no me dejaba continuar sin más. Reduje la velocidad y paré a su lado. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. «¿Podrías llevarme unos kilómetros?», dijo con voz tranquila. Parecía tan indefensa. Sin pensarlo mucho, le dije que subiera. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. Podía sentir el aire helado que traía consigo, aunque la calefacción del coche estaba encendida. De vez en cuando, la miraba de reojo. Tenía el rostro pálido y sus ojos estaban fijos en la carretera. Algo en ella me hacía sentir incómodo. Finalmente, le pregunté, «¿A dónde vas?». Me miró directamente y su respuesta me dejó helado, «A casa». Pero su tono era extraño, como si la palabra casa tuviera otro significado. Intenté continuar la conversación, pero todo lo que dijo a partir de ahí fue tan inquietante que preferí guardar silencio. Su presencia me hacía sentir una opresión en el pecho, como si el aire del coche se hubiera vuelto más denso, más pesado. De repente, sin aviso, me pidió que me detuviera. «Es aquí», dijo señalando un punto en la carretera. Pero no había nada, solo árboles y la carretera vacía. Frené con cuidado y la observé mientras salía del coche, caminando hacia la oscuridad. Al verla desaparecer entre las sombras, sentí un alivio momentáneo, pero a la vez, una profunda inquietud. Algo no estaba bien. Decidí continuar mi viaje. Avancé unos kilómetros más hasta que vi una pequeña estación de servicio. Necesitaba un respiro, así que paré para estirar las piernas. Entré en la tienda y, mientras hablaba con el dependiente, mencioné lo que acababa de suceder. Su rostro cambió de inmediato. ¿Cómo era esa mujer?, me preguntó, visiblemente alterado. Le di una descripción rápida, y lo siguiente que dijo me hizo estremecer. Hace años,
una mujer murió en esa parte de la carretera. Desde entonces, varios conductores han dicho que la ven y la recogen, pero desaparece antes de llegar a ninguna parte. No podía creerlo. Mis manos comenzaron a temblar. Miré hacia mi coche, y ahí, en el asiento trasero, vi algo que me heló la sangre, la chaqueta ligera que ella llevaba puesta, tirada sobre el asiento, como si nunca se hubiera bajado del coche.